Bien, en un proyecto, entonces lo que se debe hacer a continuación es generar una tabla calendario, una tabla de fechas. Explicaba que las fechas en Power BI son como las fechas que trabajamos igualitas en las tablas dinámicas en Excel. Automáticamente él genera unos agrupamientos por año, trimestre, mes y día. No necesita ninguna fórmula, eso sale automático. Yo estoy parado aquí en la tabla de reporte de ventas, voy a abrir acá. Y si yo me paro, por ejemplo, en la fecha de la factura, mira, entonces observe que él generó aquí una jerarquía de fechas. Y entonces esa jerarquía quiere decir que agrupa por año, por trimestre, mes y día. Yo puedo colocar un segmentador por año para hacer filtros por año, o un segmentador por trimestre, o un segmentador por mes. Esto es automático, ¿no? Pero si a usted le dicen adicionalmente, yo necesito un informe bimestral, o cuatrimestral, o semestral, o le piden cualquier otro formato de informes de fechas, entonces pues eso no viene definido aquí. Entonces yo puedo hacer una tabla calendario para poderla programar de acuerdo a mi necesidad. Entonces en ese aspecto le coge años luz a Excel, a las tablas dinámicas de Excel, porque ya allí se queda corto Excel. Aquí Power BI me da la facilidad de hacer eso que se llaman inteligencia de tiempo, que la inteligencia de tiempo pues es todo lo que tiene que ver con fechas, y puedo generar cualquier tipo de formato de fechas. Entonces se hace una tabla calendario. Pero la tabla calendario es obligatorio hacerla. O sea, si usted no lo hace, se va a dar cuenta que entonces no va a poder usar una gran cantidad de funciones que tiene Power BI, que funcionan solo sí o sí si está la tabla calendario. Entonces, esa tabla calendario tiene como propósito personalizar fechas y poder utilizar funciones que tiene Power BI, que solamente funcionan si hay una tabla calendario. ¿Cómo hago para hacer una tabla calendario? Pues la tabla calendario nace de una columna de fechas de alguna de las tablas que usted tenga. Por ejemplo, yo en esta base de datos tengo la fecha de la factura, la fecha del pedido. Pues a mí en este momento no me interesa la fecha del pedido, me interesa la fecha de la facturación, porque a partir de esas fechas es que yo voy a presentar informes, ¿no? Cuánto vendo por día, por semana, por, por ejemplo, cuánto puedo vender, por ejemplo, de lunes a miércoles, o cuánto puedo vender en la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, hasta la semana 53. Puedo hacer un informe por semanas del año, etcétera. Entonces lo voy a hacer es con fecha de la factura, no lo voy a hacer con fecha de pedido. Si estuviera la fecha de nacimiento, la fecha de contratación, pues esas fechas no me sirven, porque en este momento el informe es de ventas. Entonces debo de escoger la tabla de fecha de la columna de fecha de la factura, que es la que coincide con el informe que estoy trabajando. Este formato de fecha se puede cambiar aquí arribita por donde dice herramientas de columna. Aquí le puedo cambiar el formato, le puedo decir formato de fecha corta, y ahí lo cambia, ¿no? Lo mismo aquí, esta fecha del pedido, le puedo decir, por ejemplo, que me saque una fecha corta. Aquí en ventas, bueno, hay unos números negativos que ahorita los corregimos. Por alguna razón me los botó negativos, pero esos números no son negativos, deben de ser positivos, hay que arreglarlos, ahorita los arreglamos. Le puedo dar formato aquí de millares, ¿sí? Está la venta, está el descuento también. Aquí le doy formato, ¿no?
a las ventas totales, al total de los costos, todo eso le puedo dar formato, ¿no? Bueno, aquí no me da la posibilidad de seleccionarlas, no. Control tampoco, no, todavía no se han inventado aquí en Power BI, no puedo seleccionar varias columnas. Entonces me toca hacerla una por una. Aquí también, formatos, ¿no? Ok, bueno. Entonces, la tabla calendario que voy a hacer para poder hacer informes, personalizar los informes de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Por semana, por trimestre, por bimestre, cuatrimestral, diario. Entonces, pues además de las que él me coloca agrupadas automáticamente, la tabla calendario me permite generar fechas de acuerdo a mi necesidad, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la tabla calendario nace de una de las columnas de alguna de las tablas que usted tenga. Pues en este caso yo tengo es la tabla de ventas, entonces voy a hacer la tabla calendario con la columna de fecha de la factura. De ahí van a ser la tabla calendario. Entonces le voy a decir que de esta columna de fecha de la factura me tome la fecha más antigua y me tome la fecha más reciente. Y se llama calendario porque él genera un calendario consecutivo. Si él encontró que la fecha más antigua era el 1 de enero del 2025 y la fecha más reciente es la de hoy, pues él me genera un calendario, un almanaque, sin fechas repetidas y fechas únicas, ¿no? Por eso se llama calendario, porque es un calendario, es un almanaque. Entonces, la diferencia con la columna de la fecha de la factura es que, por ejemplo, aquí en la fecha de la factura, por ejemplo, si el domingo no se factura, pues ese día la fecha del domingo no aparece, la fecha del sábado, el día que no haya una fecha, esa fecha no aparece. Entonces aquí las fechas, pues como pueden estar continuas cronológicamente, como no. De pronto un día no se vendió, pues ese día no aparece esa fecha. En cambio que en la tabla calendario sí va a generar un consecutivo de fechas. ¿Cómo hago una tabla calendario? Lo primero que tiene que establecer es con cuál columna vas a trabajar para hacerla, con cuál columna de tipo fecha vas a trabajar para hacer la tabla calendario, ¿sí? Entonces yo ya decidí que la tabla calendario la voy a hacer con fecha de la factura porque va coincidente pues que estoy haciendo un informe de ventas. Entonces para hacerla usted tiene que hacer clic aquí en tabla. Una vez haga aquí en tabla, entonces le va a decir por inicio, le va a decir nueva tabla. Y hago una fórmula con una función DAX para crear esa tabla. Entonces le voy a decir que esta tabla se va a llamar calendario y va a ser igual a la función DAX calendar y entonces le digo con la función min que me tome de la tabla reporte de ventas, coloco siempre primero el nombre de la tabla y luego la columna, fecha de la factura, cierro paréntesis, coma, y que me tome la fecha más reciente, max. ¿De dónde? Pues de la tabla reporte, de la columna fecha de la factura. ¿Sí? Las fechas son números aquí exactamente como en Excel. Una fecha internamente es un número, ¿sí? Entonces, él va a coger de toda la columna de fecha FAC,
va a coger la fecha más antigua y coge la fecha más reciente y él va a generar un almanaque de ahí hacia abajo. Le doy confirmar y ahí está la tabla calendario. Me generó una columna con todas las fechas. Mírenla bien, ¿no? El error más frecuente que cometen aquí es que no, después de fac no colocan paréntesis y comas, sino que colocan de una vez la coma. Este paréntesis de aquí está cerrando el min, ¿no? El mínimo de un rango de datos. Yo le estoy diciendo, encuéntreme el valor más pequeño de esta columna fecha de la factura que está en la tabla reporte ventas. Y cójame la fecha más reciente, la más alta, el número más alto, y hágame un calendario con eso, porque le estoy dando la función calendar. Me puedo parar aquí en la columna y le cambio también el formato. Le digo nomás fecha corta. Fecha corta. Y le voy a cambiar, en lugar de que diga date, que se llame como la columna de donde nació esta, que la saqué de fecha de la factura. Entonces también le doy el nombre. Le digo cambiar nombre. Y entonces le digo fecha fac, para que coincidan. Y así pues me doy, más adelante me acuerdo bien de dónde fue que tomé la tabla calendario. Esto es una tabla calendario, mire, es consecutivo. O sea que la fecha más antigua es del 6 de enero del 2018. Entonces él generó el 7, el 8, el 9, el 10. Fechas consecutivas y únicas, ¿no? 12, 13, 14, 15. En la fecha de la factura de la tabla del reporte, pues seguramente si un día se hicieron 20 ventas, pues él va a coger y aparece 20 veces la misma fecha, ¿no? En cambio que en la tabla calendario solamente aparece una sola vez. Bueno, esta fórmula es la misma en este proyecto y en cualquier otro. Entonces lo que tiene que tener es a la mano cómo se hace mientras él aprende, porque lo único que va a cambiar pues será el nombre de la tabla y el nombre de la columna, ¿sí? En lugar de que se llame fecha fac, le pueden decir fecha nomás, por ejemplo, ¿sí? Cualquier otro nombre que le puedan dar. Entonces lo único que van a cambiar son los nombres de las tablas y el nombre de la columna, pero la sintaxis es igualita. Esta fórmula yo la aplico así, tal cual en todos los proyectos, y hago una tabla calendario. Hecha esta tabla calendario, tengo que ir a relacionar la tabla calendario, que es la que estoy creando, la que acabo de crear, con la tabla de reportes de ventas a través del campo en común, que es fecha de la factura. Entonces, para relacionar me vengo aquí. Sí, me vine aquí donde dice relaciones. Y aquí también puedo relacionar. Entonces voy a decirle, aquí está la tabla de presupuesto, la tabla de medidas, y por aquí tengo la tabla calendario. Y la voy a relacionar con fecha de la factura de reporte de ventas. Me saco una muestra, dos tipos de datos igualitos, está relacionando fecha de la factura con fecha de la factura. Ambas columnas son de tipo fecha. Entonces le digo guardar. Y ahí hace la relación. ¿Profesor, ¿te puedo volver a explicar eso, por favor? A ver, la tabla... La tabla calendario es una tabla que se hace para poder personalizar fechas. Sí, es que me perdí en la parte que relacionadas con la reporte de ventas. Fue ahí. Aquí, solamente aquí. Entras Sí, o sea, ahí. ahí
y coge fecha de la factura con fecha de la factura. La arrastra y la descarga bien, ponga bien la puntica sin miedo, sin susto. ¿No? Clic sostenido. Diana, clic sostenido. Sí, ya, ¿Sí? ya pude. Sí, gracias. Él hace una relación de 1 a varios, ¿no? De 1 a varios quiere decir que aquí en fechas de la factura de la tabla calendario hay fechas únicas, pero por supuesto en ventas, pues una fecha puede estar repetida, porque si yo hago 50 ventas hoy, pues la fecha me tiene que aparecer 50 veces, ¿no? A partir de esto, todo lo que sea de fechas lo tiene que coger de la tabla calendario. Todo, ya no voy a trabajar con esta columna de aquí de fecha de la factura de reporte de ventas, voy a trabajar es con la tabla calendario. Voy a cambiar mi tabla aquí y pues por supuesto ya me aparece la tabla calendario. Ya hemos manejado los 3 tipos de tablas que maneja Power BI. Las tablas externas, que fueron las que traje de Excel, a eso se le llaman tablas externas, como ventas, como categoría, como productos y como consultor. Esas son tablas externas. Power BI también trabaja tablas internas. Acabamos de hacer hace ratico una tabla interna que la hicimos por inicio, introducir datos. Por ahí creamos esta tabla que dice aquí presupuesto. Esas se llaman tablas internas. Usted puede crear todas las que quiera y ponerse a llenar ahí hasta sécula, seculor o lo que usted necesite. O las puede retroalimentar. Ya dijimos que las tablas internas, como esta de presupuesto que hicimos, se modifican es por transformar datos, o sea, por Power Query. Me paro en la tabla interna, ¿no? Y aquí en el icono de configuración entro a modificarla, a editarla. Esa es una tabla interna. Y acabamos de hacer una tabla con fórmulas. Con la función calendar hicimos esta tabla de la tabla calendario. No me la está mostrando acá. Esta tabla calendario la acabo de hacer con una fórmula. Entonces son los 3 tipos de tablas que maneja Power BI. Las externas, las personalizadas y las que hago con fórmulas. Y de esas vamos a hacer varias con fórmulas. Acabamos de hacer una, aquí estoy en Power BI. En la tabla de calendario, acabo de hacer una tabla calendario con la columna principal, pero yo de aquí en adelante puedo personalizarla. En la próxima clase la vamos a personalizar, ¿sí? A crearle columnas de acuerdo a mi necesidad. Bueno, entonces estoy listo para crear medidas, o sea, las fórmulas que necesito para poder hacer los resúmenes, ¿sí? Bueno, antes de eso quería mostrarle también aquí que la tabla calendario también genera una jerarquía automática. O sea que esta jerarquía es igual a la jerarquía de aquí de fecha de la factura, ¿no? De hecho ya me la deshabilitó, sí, porque ya él sigue trabajando es aquí con la tabla calendario. Es que antes me la mostraba también, ya la deshabilitaron. Claro, es que era bueno deshabilitarla porque la gente cuando no tiene experiencia entonces coge fechas de aquí y se deben de coger son de las fechas de la tabla calendario. Porque todas las fechas que están en la tabla calendario las va a encontrar en la tabla de reporte de ventas, porque de ahí fue donde saqué el reporte. De ahí fue donde de esa columna de fecha de la factura de la tabla de reporte de ventas fue que nació la tabla calendario.
Pero además de estas, yo puedo hacer todas las que yo necesite de aquí para adelante, que lo vamos a hacer en la próxima clase. Bien, eso es. Esas son como las tres cosas del día a día cuando uno va a hacer un proyecto. Entonces vuelvo y hago el resumen. Alistamiento en Excel. Subo a Power Query. En Power Query de puro peluqueo hago todo, saco la consulta, deshabilito las consultas que no voy a trabajar y bajo las consultas a Power BI. Creada las consultas o las tablas o las matrices en Power BI, el siguiente paso es crear una tabla calendario para yo poder organizar las medidas. Creada la tabla calendario, puedo crear la tabla o matriz de o la tabla calendario, perdón, no. Aquí me confundí, eran las medidas. El siguiente paso era por introducir datos, crear la tabla de medidas para poder organizar las medidas. Y el último paso es crear la tabla calendario para poder organizar fechas para el informe, o nos vamos a dar cuenta que con la tabla calendario yo manejo fórmulas DAX que me permiten hacer un montón de cosas. Allá las vamos a ver. Bien, eso es casi lo del día a día de cualquier proyecto que usted vaya a hacer. Esas tres cosas, ¿no? Bien, voy a empezar a hablar de medidas. Entonces, para el informe que yo voy a hacer, me voy a cambiar de tabla. Entonces, para el informe que yo voy a hacer de reporte de ventas, entonces yo voy a hacer un informe sobre ventas y sobre costos. Voy a hacer unos dashboard para saber cuánto fueron las ventas por producto, cuánto fueron las ventas por consultor, cuánto fueron las ventas por ciudad, ¿sí? Todo ese tipo de informe yo lo puedo hacer. Entonces, como voy a hacer un informe con el total de la venta, entonces a la columna total de venta, que es la columna de cálculo, le hago las medidas. Sumar, promediar, contar, filtrar, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy. Pero vamos a hacer la corrección de los números negativos. Yo lo puedo hacer aquí porque aquí también hay una función como la de valor absoluto igualito en Excel para quitar negativos. Pero también la trae Power Query, entonces la voy a hacer por Power Query. Entonces me voy a venir aquí. Por inicio, transformar datos. Por eso en un comienzo yo les decía que este es un programa muy técnico, no tiene mucha cosa. Entonces, si no se estudia y si no se está ahí pegado, no se va a crecer. Porque mire que cada vez vemos más cosas, ¿no? Yo repaso, pero le meto otras cositas, pero yo sé que en un comienzo, pues a veces no es tan fácil como entender tanta cosa, pero es la práctica y uno le va cogiendo el tiro. Entonces, voy a volver a la tabla aquí, a la consulta de reporte ventas, ¿sí? Y entonces voy a marcar todas estas columnas. Voy a ver si lo puedo hacer de una sola. Siempre lo hago con una. ¿Qué hice? La columna se me movió. Voy a volver a marcar aquí. La primera normal, con control marco esta, marco esta, marco esta. Vamos a ver si me las deja hacer todo el tiempo. Marco el total de la venta, con control estoy marcando el total de los costos y la utilidad. Le doy botón derecho,
Y aquí en transformar le digo valor absoluto, pero no me lo deja hacer. Ah, sí, aquí está, valor absoluto. Marqué las columnas con control y con botón derecho le dije por transformar, le dije valor absoluto, es la segunda. Esa herramienta lo que hace es quitarle los valores negativos de un número. Por ejemplo, si usted de contabilidad está presentando un informe de los pasivos, en muchos programas los números salen negativos, por ejemplo. Entonces, para quitarles ese negativo, esa es una forma de hacerlo con valor absoluto. Listo. Una vez cambiado eso, le digo cerrar y aplicar. Y obviamente tiene que hacerme la corrección ahorita. Todos estos que están negativos se tienen que ir ahorita después de que actualice. Efectivamente. Ahí ya se fue, ¿sí? Porque si me quedan unos negativos y otros positivos, pues suma, resta, suma, resta, suma, resta donde encuentre y me va a dar un error, ¿no? Un error de cálculo. Bien, entonces le voy a crear una medida totalizando las ventas, promediando las ventas y contando las ventas, que son las que hemos trabajado básicas. Entonces me paro aquí en medida. Me paro aquí en los 3 puntos, hago clic y le digo nueva medida. Pues para mí es más rápido aquí con botón derecho y nueva medida, ¿cierto? Pero si a usted le gustan los 3 punticos, lo puede hacer desde allá. Entonces le voy a decir que esta medida se llama total ventas. Total ventas, listo. Es igual a la función sum de la tabla reportes ventas, y voy a coger el total de la venta, ¿no? Este total de venta que aparece aquí es el total de venta por fila, pero el que estoy haciendo es la suma de toda esa columna, ¿cierto? Reporte venta, listo. Me paro aquí en medida, botón derecho, nueva medida, promedio ventas, la voy a llamar solamente prome ventas, es igual a la función promedio average de la tabla reporte venta de la columna total ventas. Parado en la tabla de medidas, en los 3 punticos le digo nueva medida y ahora le voy a decir cantidad ventas netas. Entonces le digo cantidad ventas es igual a la función count, la misma a contar de Excel,
de la tabla reporte de ventas de la columna, pues puedo coger cualquier columna, pero como estoy trabajando con total ventas, pues escojo total ventas, pero ya vais a contar una venta, dos ventas, tres ventas, etcétera. Cierro paréntesis. Esas tres medidas que las tengo, las puedo venir a colocar aquí. Voy a duplicar esta hoja. Duplicar. Esto lo cambio por ventas. Total ventas. Ese encabezado después lo arreglamos, le podemos colocar color, le podemos agregar una imagen. Después lo ponemos bonito. Entonces esto se llama, este es un dashboard de ventas, ¿no? Gráficas, vamos a llamarla gráficas ventas. Bueno, entonces yo puedo coger, por ejemplo, datos. De la tabla medidas voy a coger el total de las ventas. Si todo lo está dejando transparente, ¿sí ves? Ya no me sale ese fondo blanco. Puedo coger promedio de ventas. Y puedo arrastrar la cantidad de ventas. En ejercicios pasados lo que había hecho era coger primero la tarjeta y luego monto la medida, ¿sí? Aquí están las tarjetas, sino que por la función que le dimos de ver y deshabilitar el transparente, por eso es que me salen así de una, ¿no? Transparentes. Si no me saldría con el parche alrededor blanco, que es lo que él pone, ¿no? Ahí están las medidas. Vamos a sacar ahora una medida para costos. Entonces aquí en medidas, botón derecho, nueva medida. Y le digo aquí total costos. Es igual a la función sum de la tabla reporte de ventas y ahora sumo el total de los costos. Puedo coger aquí el total de los costos y los pongo acá. Cuando yo arrastro la medida y la pongo directamente en el lienzo, él genera la tarjeta automáticamente, que es esta, ¿no? La tarjeta es esta que dice 1, 2, 3.
voy a hacer el promedio de los costos. En la tabla medidas, botón derecho, nueva medida. Promedio costos. Prome costos es igual a la función sum con control y la ruedita del mouse amplío la barra de fórmulas, la amplío, la reduzco. ¿Qué voy a sumar? De la tabla reporte, pues voy a sumar todo el total de los costos. Pero sería Perdón. average, ¿no? Sí, perdón. Hice todo mal. Average y el total de los costos. Y también la puedo coger y la puedo arrastrar aquí, ¿no? O pude haber insertado primero la tarjeta, la que dice 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3. Y luego activar la medida, ¿no? O la paso de una derecha. Y sumo las utilidades. Botón derecho, nueva medida. Total utilidad. Es igual a sum de la tabla reporte ventas utilidad. Lo que estoy haciendo acá. Aquí no me la deja como arrastrar. Entonces voy a hacer la tarjeta. Y a esta tarjeta le pongo la utilidad. Bueno, ahí está, pues ya el resto es arreglar el formato. Bueno, vamos a empezar a ver hoy una medida que se llama Calculate, que es como filtrar, sumar puntos y, contar puntos y, promedio puntos y, lo que hace es filtrar. Entonces yo necesito saber, pero solamente las ventas de Neiva. Solamente las ventas de Neiva y los costos de Neiva. Yo voy a hacer la de ventas y ustedes hacen la de costos. La función se llama Calculate. Entonces le voy a decir, botón derecho, nueva medida. Entonces le voy a decir
ventas, pero ya las ventas o total ventas, para que me quede el grupo dentro del total ventas Neiva es igual a la función calculate. Aquí es como si lo estuviera diciendo, es un sumar punto sí, contar punto sí o promedio punto sí. Debo de seleccionar aquí después del calculate la medida base o el cálculo base, o sea, el cálculo base sobre toda la columna. Esa columna, esa medida de tipo base fue la que yo hice aquí, que se llama total ventas. Entonces le voy a decir, aquí le puedo dar Shift Enter para estructurar la fórmula. Calculate, y yo siempre me hago ahí debajo del paréntesis. Entonces le digo Calculate, Shift Enter, baja para ampliar la barra de fórmulas. Entonces le voy a decir que de la medida base que se llama total ventas, coma, Shift Enter, le doy escape aquí. Ese es el total de las ventas, ¿cierto? Ese total de las ventas está sumando toda la columna, ¿cierto? A eso se le llama una medida base, una fórmula base. Le voy a decir, muéstreme todas las ventas, pero viene el filtro. Entonces le voy a decir, de la columna reporte, ¿cómo llama el informe? De la columna, de la tabla, perdón, reporte ventas, sí. Reporte ventas de la columna ciudad, filtreme todo lo que sea igual, entre comillas, Neiva. Aquí en Power BI sí no importa si usted escribe en mayúscula o minúscula, él asume el criterio, ¿no? Entonces yo le estoy diciendo, súmenme todas las ventas, pero solamente las de Neiva. Eso es un calculate, es un filtro. Si yo arrastro la medida o simplemente hago un clic por aquí y le digo tarjeta, y de medidas llamo total ventas Neiva, esas son las ventas solamente de Neiva. Saco el promedio de venta en Neiva. Botón derecho, nueva medida. Prome ventas Neiva es igual a la función calculate y llamo la medida base prome ventas. Aquí le puedo dar el Shift Enter para que me quede como la otra. Medida base prome ventas, punto y coma. Coma, perdón, es acá coma. Shift Enter. Y viene el filtro. Nombro la tabla, reporte de ventas de la columna ciudad, todo lo que sea igual, entre comillas, Neiva.
Usted puede escribir el criterio en mayúscula o minúscula que él lo asume, ¿no? El criterio pues es la ciudad Neiva, ¿cierto? Ahí está. Entonces si yo cojo promedio aquí y lo arrastro, ahí tengo el promedio de ventas de Neiva. Ahora las cantidades de ventas de Neiva. Botón derecho. De hecho le puedo copiar por ejemplo esta fórmula, ¿no? Prome ventas Neivas. Entonces cojo esto y lo copio. Control C. Aquí en medida, botón derecho, nueva medida. Control B, pero aquí en lugar de prome le digo cantidad. Aquí en lugar de la medida de prome venta, la medida base es la que dice total cantidad. Cantidad ventas, esta es la medida base, que es la que está contando los registros. Entonces le digo cantidad ventas. Aquí están todas las cantidades, las 6112, pero le voy a decir cuénteme solamente las que digan Neiva en la columna ciudad, ¿sí? Entonces mire que calculate se disfraza de contar, sumar o promediar dependiendo de la medida base que usted coloque. Esta medida base can ventas hicimos un conteo con la función con, o sea que ahí está funcionando el cálculo y como un contar punto sí, porque la medida base tiene un promedio, un contar, perdón, cierto, un contar, ¿sí? Si en la otra medida, por ejemplo en la que puse aquí, entonces ya el calculate funciona, en este caso va a sumar el calculate total ventas Neiva. Entonces en este total ventas hay una función sum, o sea que es como si fuera un sumar punto sí, ¿no? Porque aquí en este total ventas está la función sum. Entonces el cálculo funciona como un sumar punto sí. Si coloco can ventas, pues esto funciona como un contar punto sí. Y si aquí coloco promo ventas, pues funciona como un promedio punto sí. O sea que dependiendo de la medida base, pues el cálculo, que es el filtro, filtra y hace la suma, hace el conteo o hace el promedio, dependiendo de la columna que usted esté trabajando y la medida que tenga aquí como base, ¿ya? Pero esta parte de aquí abajo es el filtro, ¿sí? Esto es el filtro. Lo permite hacer el cálculo, ¿ya? Listo, lo otro sería sacar los costos, lo hacen ustedes por favor, los costos de Neiva y el promedio de costo de Neiva. Es esta misma fórmula, pero lo único que va a cambiar es que ya no es venta, sino que es la columna de costos. Le pueden cambiar el formato a los números, pueden hacer tarjeticas bonitas, bueno, ahí les queda para que practiquen, ¿sí? Bien, voy a parar acá.